Milady Martel. Ella es periodista, lo ejerció como por 3 años, profesora, se formó como docente y es profesora de preescolar. Debe tener 13, 14, 15 años en el área y ama eso. Es artista también, bailarina. ¿Y por qué vamos a conversar con ella hoy? Por un testimonio de resiliencia. Ella demostró que es la arquitecta de su vida, no víctima de la circunstancia, y reflejó todo este proceso de sanación para ayudar a otras personas a través de un libro que tituló Cuando me perdí. Espero que todos aprendamos mucho de Milady. ¿Cómo estás? Qué bueno que aceptaste la entrevista. Muchísimas gracias, María Elena. De verdad que tu trabajo es loable y yo feliz, me siento honrada de poder estar aquí contigo en esta tarde. Gracias. Vamos a ver cómo resumimos todos los obstáculos que tuviste que vencer. Yo solamente voy a poner titulares y tú ampliarás y darás detalles, porque en el libro tú hablas desde limitaciones económicas, de vivir en un sector con mucha violencia, también mencionas acoso, no sé hasta qué punto llegó, pero acoso sexual infantil, porque eras una niña, una jovencita, y a nivel de salud, tumor cerebral. Entonces, descríbenos la situación, cómo esto te afectó antes de iniciar con el proceso de sanación y las terapias que recibiste. ¿Qué Gracias a viviste? Dios, gracias a Dios, ya ese pasado, ya lo veo, aunque me erizo, reconozco que eso es parte de un proceso que todos debemos de pasar para poder ser lo que somos hoy, ¿no? Entonces, en mi caso, ese pasado que me eriza la piel, pues ha hecho que yo sea una mujer más fuerte, que crea en la resiliencia, que crea en Dios y que cumpla sueños. Mi niñez, pues yo me crié en un barrio populoso de nuestro país, que es Gualey. No me siento, no es que no estoy orgullosa de haberme criado ahí, pero fue un tiempo donde había mucha delincuencia. Recuerdo que habían bombas lacrimógenas que mi mamá me tenía que llevar a donde mi abuela, que era otro sector, para protegerme. Y bueno, ahí fue mi crianza, ¿no? Y mi mamá vivía con su esposo, ¿no? Que a raíz de esa relación, pues sufrí de acoso. Trato de tocarlo siempre ese tema de una manera bien delicada porque son personas que todavía existen. En mi mamá, por ejemplo, la amo, la honro y entiendo que mi mamá me dio de lo que tuvo, ¿no? Yo no juzgo a mi madre, sino que la abrazo. Yo aprendí a sanar con ella, aprendí a sanar con ese pasado que realmente me formó y por eso, como te digo anteriormente, por eso soy lo que soy hoy. Padre biológico ausente. Padre biológico ausente, o sea, no lo conozco, es mi padrastro, con el cual pues tuve esos roces de niña y tú como niña pues ver situaciones raras, ¿no? En adultos pues realmente sí te causa traumas y frustración en ese momento. Y a raíz de ir sanando con terapeutas, reconociendo realmente que no es culpa de mi mamá o que esa persona que era adulto hizo tal y cual situación que realmente me afectó en ese momento, pues no es lo que yo debo de acarrear para no ser un mejor ser humano. Entonces, a raíz de ese pasado, pues decidí sanar y emprenderme en lograr sueños, a pesar del entorno difícil, pues estudiar. Ya llevo 15 años, casi 16 como maestra preescolar, me encanta. Y el capítulo del tumor en el cerebro, ¿cómo fue? Realmente yo estuve, ya yo había pasado situaciones, como te dije, difíciles y me acuerdo que estábamos en pandemia ya y nosotros los maestros pues hacíamos clases por Zoom, precisamente donde estamos reunidas ahora. Y había mucho estrés, ¿no? El proceso de los padres ansiosos, de todos estos cambios, más nosotros como maestros también lidiando con los estrés que tienen los padres, más las ansiedades que tienen los niños, más nosotros como adultos. Creo que eso también fue un pequeño detonante a que yo me sintiera un poquito ansiosa y bueno, a raíz de eso me dio un fuerte dolor de cabeza y entiendo que fue genial
porque el tumor se me fue descubierto y Wow, fue tipo 4. O sea, que a mí wow, nunca me había dado dolor de cabeza. O sea, ¿cómo llegó del Dios, 1 al 4, María Elena? Yo decía, pero Dios. ¿fue esto posible? Pero entiendo que todo es perfecto y que gracias a descubrir eso y otra cosa importante, a veces si a mí me duele la cabeza, entonces yo digo, María Elena, ¿qué tu pastilla tú te tomas para esos dolores de cabeza que te da? Yo me tomo tal, pues me voy a tomar. Gracias a Dios, yo nunca he sido una persona que me automedico, sino que yo voy al médico, porque yo entiendo que los médicos tienen una razón de ser. O sea, yo soy educadora y soy bailarina. Yo voy y me formo y voy a una escuela, y si voy a dar clases, pues entonces yo voy y me educo, ¿no? Y hago mis cursos y me educo para poder llevar a mis niños al máximo nivel. Es igual un doctor. O sea, yo no puedo por medicarme, yo no soy doctor. Y creo que eso ha sido lo que me salvó en ese Dios, momento, porque ya yo estaba convulsionando, María Elena. Mi Dios. cerebro estaba ya sangrando. Y ese dolor de cabeza, incluso recuerdo que a mí me daba como en el ojo, yo timbraba mucho el ojo. Y yo decía, ¿será por el estrés? Y realmente era que estaba convulsionando. Si yo no hubiese ido al médico, tal vez yo no estuviera ahora contigo conversando de esta experiencia. Pero estás aquí para una importante misión. Parece que te dieron una ñapa, un extra en ese contrato de vida. Entonces, ¿cuándo me perdí? ¿Cómo las personas pueden adquirir este libro y el mensaje principal que quieres mandar a través de él? Este libro es una invitación a que las personas se vean, que dejemos de mentirnos, que dejemos de no vernos realmente como somos, que a veces queremos presentarnos ante los demás. Ay, sí, yo estoy muy bonita, yo tengo el control, yo soy namaste, namaste, y realmente, realmente el hecho de que nos demos el permiso a vernos, a no mentirnos, a decir, mira, realmente tengo miedo, mostrar un poquito nuestra vulnerabilidad. No es que se lo vamos a presentar a todo el mundo, sino simplemente tratar de ser más que aparentar. Entonces, mi libro es eso, una invitación a que sueltes, a que seas tú, a que dejes de tener miedos y que puedas realmente presentarte al mundo de una manera más genuina, que yo pienso que eso hace mucha falta en el mundo. Mi libro lo pueden encontrar en Amazon, está en Amazon Kindle, también está a través de mi página en Instagram, @miladimartel con doble L, y por ahí por DM me pueden escribir y yo se los puedo hacer llegar a sus casas. Así lo estamos haciendo. En ese largo camino de transformación, de sanación, de dejar el papel que muchas veces asumimos de, ay, pobre de mí, a ser la arquitecta de tu vida, ¿qué fue lo que más te ayudó? Yo pienso que en primer lugar Dios, yo nunca voy a dejar a Dios de lado. Dios ha sido como mi motor, mi fuerza, ¿no? Y obviamente yo vengo trabajando un camino, ¿no? De sanación, más de adentro que afuera, ¿no? Y yo creo que eso me ha ayudado a tener como el control y el de aceptar las cosas tal y como son. Yo fui al doctor y yo le dije, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fríamente, tranquila, aunque yo lloré, aunque no te puedo decir que no me sentí asustada, pero cuando podemos manejar eso de una manera tranquila, todos nos vamos a morir, María Elena. Al final todos vamos a llegar allá y todos tenemos ese miedito de que no, pero eso es lo más seguro que tenemos. Entonces, cuando hacemos las paces con eso, cuando entendemos que los procesos difíciles tienen dos opciones: o te dejas morir o aprendes de eso. Entonces yo tomé esa situación y yo cambié la pregunta. En vez de decir, ¿por qué a mí, María Elena? Yo dije, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué cosas yo puedo aportar? Entonces por eso aprendí a soltar, decidí escribir mi libro, que incluso lo tenía engavetado unos 2 años antes de ese proceso, porque yo decía, ¿quién lo va a leer? ¿Cómo va a ser? Yo no puedo, yo no soy famosa, yo no estoy en tal programa, yo no tengo la fama, no soy famosa, ¿cómo lo voy a lograr? Pero realmente quitemos eso, realmente vamos a cumplir sueños y hacer cosas que realmente no nos llene el alma. Gracias, mi lady. Éxitos en todas tus actividades, como profesora, como artista, con este libro y todos los proyectos, que sabemos que eres intensa y dinámica. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sí. María Elena. Tu programa de verdad está aportando mucho valor a nuestra sociedad que realmente lo requiere y lo necesita. Gracias por la invitación. Gracias a ti.